Ahora un poquito de economía, porque un poquito estamos hablando de Calamaro para evitar hablar del tema, ¿no? Se nota. Seamos buenos si entre nosotros. Un poquitito, ¿no? Arranco yo con el tema y después los quiero escuchar a ustedes atentamente, a Claudio, a Rulo, a Valen y a Amado, ¿no? A ver, devaluación del tipo de cambio paralelo de 15 puntos, números redondos, desde el viernes hasta el día de ayer. También los dólares financieros, que son dólares los legales, tanto el MEP como el dólar bolsa, como el contado con liquidación, y estamos hablando de una brecha que supera los 100 puntos. Lo que se ve desde la segunda bandeja es que hay una enorme presión por la devaluación. ¿Qué están vislumbrando ustedes? Rulo, Amado, Valentina, arranquen. Yo agrego un elemento más a este análisis, porque lo que se dio en el día de ayer es que las principales cadenas alimenticias ya empezaron a enviar los nuevos listados de precios, y cuando digo nuevo me estoy refiriendo actualizando los que había mandado 14 días antes, 2 lunes antes, con un aumento en general que oscila en torno al 9%. Este segundo aumento que se agrega al 10% del de principios de abril, con lo cual están en el orden del 20% de aumento los precios de los principales alimentos. Obviamente estas listas se envían a los almacenes y supermercados de barrio, no a las grandes cadenas donde obviamente se respeta estrictamente precio justo, porque para eso somos empresarios y país serio, ¿no? Se respeta precio justo. Lo que no se envía son productos a donde va precio justo, pero el producto de primera marca, muchos de ellos están llegando con este precio. Causa para este segundo aumento, el aumento de los dólares financieros. Es decir, ya se proyecta el impacto de un mayor precio del dólar financiero sobre los precios finales de productos que en su mayoría son productos de primera necesidad. Con lo cual hay una cosa que siempre insistimos en este tipo de análisis, en no tomar las cosas parcialmente. Todo está relacionado. Tiene que ver la política económica con la política antiinflacionaria. La política antiinflacionaria tiene que ver con un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional tienen que ver con las relaciones internacionales y la dependencia de Estados Unidos, y todo eso se vuelve a cerrar el círculo cuando decís, pero están especulando con el dólar, están tratando de buscar una devaluación. Bueno, están tratando de mover todo esto en una rueda donde aparecería la decisión soberana del país en el medio de la rueda, viendo como la rueda gira en torno a esa decisión soberana que parece no participar en el juego. Esto un poco, esta intención de juntar todo esto pareciera ser que la realidad de hoy nos lo facilita, porque la realidad sola y las noticias van juntando todo y demostrando que todo está muy atadito a una cosa u otra. La vemos pasar. Me parece, Rulo, que acá lo que has descrito un poco pone en el centro del análisis algo que yo por lo menos vengo insistiendo, no los voy a hacer cargo a ustedes, que la inflación en Argentina, su principal motor y cadena de distribución es la puja distributiva. Por supuesto que la cuestión monetaria existe, por supuesto que existe la cuestión de la política fiscal, pero el eje de la inflación en Argentina es la puja distributiva, y sin decirlo, fíjate que todo el análisis que vos hacés tiene que ver con esto. Identificaste distintos grupos de poder y cómo operan los distintos grupos de poder, ya sea sobre un precio, el del dólar, que sabemos que en Argentina también es cadena de inflación, y sobre los precios de los bienes de consumo masivo. Entonces, me parece muy importante que le sigamos poniendo el foco a esta cuestión, porque si no se van a volver a imponer recetas que fracasaron y fracasarán, que tienen que ver simplemente con mayores niveles de control fiscal y de control monetario, es decir, pérdida de soberanía una y otra vez, que no solo no resuelve el problema, sino lo agrava. Por eso
el eje de los problemas de Argentina hoy se llama Fondo Monetario Internacional, la deuda que tomó Macri y el acuerdo que lamentablemente durante nuestro gobierno se puso en marcha. Y si miramos un gráfico de lo mal que venía la inflación desde tiempos de Macri, el que iba a arreglar todo con su sola presencia, esa suerte de Espíritu Santo maligno, y cómo salta, da un escalón adicional de inflación cuando se firma el acuerdo con el fondo, ahí tenés muchas explicaciones. Bueno, esto es lo que venimos ya hablando, ¿no? Del componente inflacionario que tiene ya de por sí el esquema de las tasas de interés firmado con el Fondo Monetario Internacional, y todo esto, bueno, que describía Rulo y Amado, tiene que darse en un contexto en el cual se está intentando recalibrar las metas, la cuestión de los desembolsos y los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digo, Claudio, vos escribiste mucho sobre la teoría de la dependencia en la actualidad, y también entender, bueno, un poco cómo esos condicionamientos que hoy en día está estableciendo Estados Unidos, Washington, el Fondo Monetario Internacional, son los que hoy están decidiendo nuestra política económica. Digo, la política económica se dejó de discutir acá en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Trabajo, a unas cuadras, sino que se está discutiendo en las oficinas del FMI en Washington, ¿no? Sí, tal cual vos lo describís. Más que una negociación con el Fondo Monetario, ahora hay un sometimiento al Fondo Monetario. Yo creo que Massa ha viajado desde su gestión más a Washington que a las reuniones en la Casa Rosada. Prácticamente se ha instalado allí para conversar cuáles son los lineamientos del ajuste. Y esa profundización del ajuste ya se está normalizando como si fuera un dato corriente, cuando no cabe duda que el acuerdo con el Fondo Monetario es una de las causas principales de la inflación. Se ha duplicado la inflación desde que suscribimos el acuerdo con el Fondo, y además es un motor directo para que se precipite la devaluación. En este contexto que describían antes, hay varias fuerzas que están operando en forma convergente para que haya una gran devaluación en la Argentina. La primera fuerza que está actuando directamente claramente son los ojeros, como siempre. No liquidan la cosecha, especulan con la brecha cambiaria y presionan por la devaluación. El segundo actor, yo te diría bastante explícito, es la oposición, que como todos sabemos quieren que se adelante la crisis, y una mega devaluación produciría una mega crisis, produciría la doctrina del shock, generaría un clima de catástrofe, y eso les permitiría a ellos gestionar posteriormente con la herencia, Claudio, de una catástrofe inmediata. Sí. Claudio, muy interesante lo que estás diciendo. Me gustaría que hagas un pie de página con la doctrina del shock. Sí. Si podés desarrollar la idea y después retomar, por favor. Sí, fue una doctrina que apareció hace varias décadas. Es una economista, Noemi Klein, la primera que lanzó la idea en los años 90, y básicamente es una estrategia neoliberal para crear situaciones extremas, para crear escenarios dramáticos que le permitan a los gobiernos derechistas proceder a un ajuste como consecuencia inevitable de una convulsión que ha generado alguien y que ellos vienen a corregir, ¿no? Esto es exactamente lo que se está haciendo en la Argentina, un país donde tenemos varias experiencias de doctrina del shock. Tuvimos una doctrina del shock en la época de Alfonsín, antes que suba Menem, se creó ese escenario hiperinflacionario, después vino Menem y pudo realizar el plan de convertibilidad. Hubo un mismo escenario de doctrina del shock cuando se desmoronó la convertibilidad y la gran crisis del 2001, y la derecha está buscando que esto vuelva a ocurrir ahora. Yo te diría que además lo está buscando porque ellos saben que si no se hace ahora, la doctrina del shock la tienen que aplicar ellos. Si esto no vuela por completo en los próximos meses, les va a estallar en las manos a ellos como le ocurrió a Menem en los primeros 2 años de gobierno. Además, la derecha no está tan cohesionada en lo que tiene que hacer.
Quiere un plan de ajuste, quiere reforma laboral, quiere desregulaciones, quiere privatizaciones, quiere destruir el sistema previsional, pero hay muchas discusiones. Hay una ala que dice hagamos un shock, otra que dice hagámoslo de a poco. Los que dicen hagámoslo de a poco es por el temor que tienen a una resistencia generalizada del pueblo argentino. Por eso ni siquiera se han puesto de acuerdo de lo que van a hacer en la política cambiaria, si van a liberar o no van a liberar los controles de inmediato. Un escenario de crisis mayúscula les permitiría también cohesionar una política a futuro. Y te agrego un elemento más. La devaluación es presionada por los ojeros, la devaluación es presionada por la derecha, la devaluación es esencialmente exigida por el Fondo Monetario Internacional, donde la Argentina tuvo una sequía, perdió 20.000 millones de dólares de ingreso de dólares, y eso al Fondo Monetario no es que le generó una gran sensibilidad hacia el país. No, dicen, bueno, tienen este problema, bueno, aceleren ajuste, incrementen una devaluación, y si esa devaluación tiene consecuencias dramáticas en materia de inflación, bueno, embrómense. Y si ese ajuste obliga a restringir importaciones y a generar un clima recesivo, y aguántensela. El Fondo Monetario discute los términos de una devaluación. Y termino con el cuarto factor clave. El gobierno está aceptando discutir en estos términos. No es una víctima de lo que ocurre, no es un agente pasivo de lo que ocurre. El gobierno está resignado a tratar de aguantar, a evitar una mega devaluación, pero a conceder a cambio de esa no mega devaluación todo lo que Estados Unidos le está exigiendo en materia estratégica. Bueno, esto que está diciendo Claudio es central y no empezó antes de ayer, digamos. De movida ya decidió no tratar el tema de la deuda. Nosotros de Soberanos veníamos pidiendo que se tratara el tema de la deuda, que no se le lavara la cara al crimen que había cometido Macri y su gobierno con el endeudamiento. El gobierno decidió claramente ir por otro camino, que no solo fue no revisar, sino darle un mayor grado de institucionalidad, pasando por primera vez esa deuda por el Congreso. Y eso, como señala Claudio, es una decisión política, ¿no? Ahí ya no podemos echarle la culpa de esto a Guzmán solamente, porque si había alguien interesado en pasar el programa por el Congreso, era el fondo. No era una necesidad de la Argentina, era una necesidad del fondo de institucionalizar eso hacia adelante. Y el dato nuevo, entre comillas, que va en línea de lo que dice Claudio, es que, fui por lana y volví esquilado. Fueron los funcionarios a Washington hace 15 días para tratar de conseguir, aparentemente, algunos permisos en el tema del acuerdo del fondo, o sea, bajar el nivel de restricciones, y volvieron con más restricciones, porque ahora está la restricción de la política exterior también. Esa es la novedad, que se explicitó la restricción que impone Estados Unidos sobre la política exterior de Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir no obras públicas de envergadura. Argentina lleva 7 años sin obras públicas de envergadura. Desde que Argentina se volvió a alinear con Estados Unidos en su política exterior, cuando empezó Macri, hasta el día de hoy, digámoslo, no hay una obra pública de envergadura. Entonces, cuando se habla de la obra pública récord, yo pienso en los tiempos de Kirchner, Cristina y Julio De Vido, ¿no? Ahí había obra pública donde te daba vuelta y de envergadura, obras públicas, cerrar el anillo de electricidad en todo el país, las represas, terminar la obra de Yacyretá. Parece que hay cosas que hay que revisar respecto a esto. Lo que sí quería aportar como, para mí, una novedad importante, es que hay bastantes negociaciones que no se están conociendo porque han tomado nota de la situación con nuevas eventuales fuentes de financiamiento. El título podría ser Massa y el mundo, si te gusta. A ver, para. Me interesa el tema ese. Bueno. O Massa no es solo el Fondo Monetario, para poner un título. Vos decís que se está buscando alternativas. No se está buscando. Hay negociaciones en distinto grado de avance. Pregunta, ¿no es demasiado tarde para lágrimas? Siempre es demasiado tarde, y siempre, si no empezás hoy, es peor.
Las dos cosas son ciertas. ¿Y vos eran las inversiones que iban a llegar con Vélez, ¿no? Que nunca llegaron. Claro, bueno, pero en concreto... No quiero pasar por alto otra cosa que decís vos, Hace 7 años que la Argentina está alineada con Estados Unidos. ¿Son los 4 años de Macri y los 3 de Alberto? Claro, pero escúchame, ¿alguna duda? ¿Y ahora me lo venís a decir? Pero vos fijate, por ejemplo, el tema de los aviones chinos de combate. Contá un poquitito esa historia, que es interesante. Había una posibilidad, una idea de adquirir aviones de combate chinos. Sí. Argentina tiene el material bélico bastante... Argentina tiene un veto de la OTAN después de la guerra de Malvinas, ¿no? Pero por eso, vamos a la situación más grave, que fue la guerra de Malvinas. Sí. Vos tenías material bélico del cual no podías conseguir ni repuestos ni municiones. ¿Cuál es tu hipótesis de conflicto? ¿Una guerra con China? ¿O vos tenés una parte de tu territorio con los ingleses, o sea, la OTAN tomada por ellos en forma colonial? Entonces era de toda lógica que Argentina buscara tener soberanía en su sistema de defensa, tanto que habló la generala norteamericana de la política de seguridad norteamericana, ¿no? Argentina según trascendió, la opción que estaba proponiendo la general del Comando Sur, Laura Richardson, es que la Argentina desista de comprar los aviones de origen chino y que compre los rezagos de Dinamarca. Que tiene Dinamarca de aviones norteamericanos. Dinamarca quiere deshacerse de sus aviones usados. Y yo te hago una pregunta. Si Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña, cosa que no... El conflicto lo tenemos. Deseamos que no sea resuelto en forma sangrienta. ¿Quién le va a dar municiones y repuestos de esos aviones? Cadornas le va a dar. Como ya sucedió. Entonces hay que mirar... ¿Cuántas responsabilidades tiene Cadorna, no? Que siempre como... Sí, hay que mirar el país desde el país, no desde afuera hacia el país. Por eso a mí me parece importante esto que se está viendo, o que algunos hemos visto, de negociaciones muy fuertes con los BRICS, a partir de que... Dilma Rousseff está al frente del Banco de los BRICS. Una gran iniciativa, el Banco de los BRICS. Lamentablemente nosotros fracasamos con el Banco del Sur, hay que decirlo con todas las letras. Una gran iniciativa. Ahí hay contactos... Entre otras cosas se fracasó porque Brasil no lo impulsó, ¿no? Y Argentina más o menos. Ahí hay contactos muy, muy avanzados. El otro, son 3 ejes. ¿No? Que tienen que ver con esto. El otro eje es lo que podríamos denominar en forma medio difusa el mundo árabe. Ahí hay contactos y hay un trabajo que se está llevando adelante en estos días. Y te quería agregar en forma directa también Brasil. O sea, el camino Brasil se está recorriendo por 2 carreteras. Vía BRICS, que me parece muy importante, pero más importante aún me parece robustecer las relaciones con Brasil, porque esto ya lo sabemos, ¿no? Si Estados Unidos pone la frontera de su sistema de defensa en Ushuaia o en la Antártida, nosotros por lo menos debiéramos poner nuestra frontera de defensa en Brasil, por lo menos. Y algunos preferiríamos que sea en toda Latinoamérica, pero eso hay que construirlo. Entonces, creo que el dato nuevo en esta situación gravísima, donde parece que la lucha es por ver cómo se estira lo máximo el plazo de esa devaluación, que es una devaluación guionada y programada, ¿no? También, ¿no? Como es lo que explicaba Claudio, no es fruto de fuerzas económicas impersonales que operan incluso en cuando los se mercados. firma el acuerdo del FMI, se firma bajo el esquema de microdevaluaciones, ¿no? Digo, ya por eso escrito. el inflacionario también. ¿Claudio? Sí, no, retomando lo que vos planteás, me parece que lo que tenemos que mirar con atención es que la Argentina está yendo por otro lado. En la medida que
renovemos el acuerdo con el Fondo Monetario y aceptemos los condicionamientos. El problema no es solo inmediato, no es la pobreza, no es solo el ajuste, no es el trabajador precarizado, no es solo la desigualdad, no es el drama cotidiano, es el mediano plazo de pérdida de soberanía definitiva por el cual nos reencarrilamos por este proceso. Y eso vale para lo que está ocurriendo ahora y para lo que va a venir. La Argentina está yendo por el camino opuesto al de Brasil. Brasil está empezando a discutir qué mecanismo de desdolarización en su política monetaria y comercial internacional va a desarrollar, y acá estamos discutiendo si dolarizamos por completo, en el caso alocado de Milei, o si vamos a formas bimonetarias, o si tenemos un sometimiento a lo que el FMI diga en materia de reservas. Y eso tiene efectos sobre los recursos naturales, incluso el litio. México no nacionalizó por completo, pero adoptó medidas de una empresa nacional fuerte del litio. Chile, para mi sorpresa, acaba de ir en una dirección parecida. Así es. Y Argentina va por otro lado y va a seguir yendo por el otro lado. No solo porque el litio es propiedad de las provincias o porque está regido por un sistema, un modelo de leyes ultra neoliberales, sino porque Laura Richardson viene a la Argentina y la otra colega del Departamento de Estado viene a la Argentina para discutir que China quede afuera, y China quede afuera para que todo sea de ellos. No es para que no haya procesamiento argentino del litio. Marginar a China del G5, de los puertos, de la energía nuclear, de las compras militares, marginarla de todo, es convertir a Estados Unidos en el apropiador prioritario de los recursos estratégicos de la Argentina. Y tomemos conciencia que el acuerdo con el Fondo Monetario es eso, es exactamente eso. Y el gobierno argentino en estos 4 años perdió la oportunidad, primero, de denunciar este acuerdo. Podría haberlo hecho perfectamente en el primer año de gobierno, haber denunciado esto, declarar su nulidad, denunciar que fue una estafa, que hubo fugas de capitales. Tuvo otra posibilidad en la pandemia. La pandemia fue dramática, pero le dio un margen, una posibilidad al gobierno de decir, tenemos pandemia. Compartimos eso y lo hemos ido diciendo acá, era una gran oportunidad. Otra oportunidad. En cambio, ¿qué se hizo? Legitimó la deuda en el Congreso, y esa legitimación de la deuda ya como una norma nacional hace que uno vaya a Washington todas las semanas y le pregunte a Washington qué tenemos que hacer en los próximos días. Así es. A ver, me voy a problematizar un poco el razonamiento, lo comparto claramente, de Claudio Katz. Estamos aquí en el conversatorio, el momento Rulo, ¿no? También lo queremos escuchar, por cierto, a Rulo sobre lo que estamos... Es que arrancó tan arriba, viste, que ahora está dejando que la marea corra. Está muy bien, no, pero también es cierto que si había que denunciar el acuerdo con el fondo, revisarlo, tener una narrativa de confrontación con el fondo, quizás el intérprete adecuado no era Alberto Fernández, porque los antecedentes de Alberto Fernández iban, y después quedaron confirmados en su presidencia, que concluyó el viernes pasado, iban en otro sentido, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si yo quiero jugar con 3 delanteros, pongo 3 delanteros. Y bueno, comparto 100% lo que decís, y es más, nosotros lo venimos señalando desde siempre soy, lo cual no nos invalida hacer un análisis de dónde estamos, porque lo que Claudio dice, y creo que lo que empezó Rulo, lo que Valen estaba diciendo, Argentina, a través del acuerdo, ya no tiene ni política monetaria ni política fiscal. O sea, no tiene política económica, por ende no tiene política social. Y a través del relacionamiento extremo con Estados Unidos, no tiene política exterior. Entonces, un país que no tiene política exterior, que no tiene política monetaria, que no tiene política fiscal, y que además esto lo sostenés, lo firmás por 20 años, casi es un no país. ¿Se entiende? Porque la deuda no es un problema económico financiero, es un problema político, es un problema de soberanía. A ver, en principio sí, también coincido con el enfoque, pero si es cierto lo que nos dijo Jorge Ferraresi aquí, cuando estuvo
en persona. Pongamos el audio, ¿te parece, Rulo, Gary? Referido al tema. Asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precio importante, y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar una síntesis también. Sí, no era eso lo que me iba a referir, pero me sirve esto también, digamos, porque por un lado lo que decía de Ferraresi fue que dijo que el tema de la deuda no se discutió previamente a la asunción de Alberto Fernández, es decir, no se le había dado al tema de la deuda la centralidad que merecía en cuanto a la definición que es lo que se iba a hacer, y se lo dejó que Alberto Fernández hiciera. Digamos, hay un defecto importante de todo el frente, de todos en ese tema. Y déjame agregar algo en ese sentido, Rulo, si me permitís, por favor. Sí. Cristina, el kirchnerismo, ¿no? Que invirtió el apotegma peronista. El apotegma peronista es el que gana conduce, el que pierde acompaña. Cristina eligió que el que pierde conduce y el que ganó, que era Cristina, acompañó. No puso a una persona de su confianza, siendo una persona naturalmente por la naturaleza de los lugares que ocupó, desconfiada, no puso una sola persona de su entera confianza, Cristina, ni el kirchnerismo, en el equipo de negociación de la deuda externa. Y hay otra cuestión ahí también, que me parece que en algún momento habrá que profundizar. Máximo Kirchner, el domingo, en el templo, en la reunión del plenario de la militancia, dijo, y a mí me parece una medida muy relevante lo que dijo Máximo Kirchner, que la próxima candidatura, el próximo espacio tiene que discutir un programa de 10 o 15 puntos. Y cuando lo dice quiere decir que el Frente de Todos carece de ese programa. O sea, cuando está anunciando la carencia, en realidad, sí, pero, exactamente. Claro. O sea, se votó al Frente de Todos, donde casi la única condición era el enfrentamiento a Macri. Algunos se enfrentaban tácticamente, otros por cuestiones profundas, otros porque fueron perseguidos por el macrismo, pero cuando Máximo dice hagamos un programa, quiere decir el programa nunca existió. Sí, y déjame detenerme en un punto previo también a eso, intermedio. Hablamos del tema de la decisión de poner a Alberto Fernández para asumir en diciembre de 2019, y lo que decía recién Ferraresi es otro punto clave. Cuando se da la crisis a mediados del año pasado, la decisión es que sea Sergio Massa el salvador, el que nos rescate de esa crisis. Eso es una decisión política. Obvio. Pues Sergio Massa vino e hizo lo que se esperaba que hiciera Sergio Massa. Es lo que vino a hacer. O sea, esta política y esto que están describiendo muy bien Claudio, Amado, que también aludió Valentina cuando intervino, es decir, estamos ante una crisis, estamos viendo cómo corremos la crisis para que estalle un poquito después, o la mega devaluación le venga a los otros quieren que se anticipe y ocurra ahora. Es decir, el debate político asumió la crisis, asumió que este es un camino de crisis y que vamos hacia el desfiladero que nos lleva al fondo de este enorme cañón, pero lo asumieron. Son pocos los que están laburando para que esto no suceda, o para revertir, cambiar, como decía Claudio, recién marcaba la diferencia entre Brasil y nosotros. Son pocos los que están trabajando para que el rumbo sea otro, y seguimos en eso. Y se habla Brasil está en una situación completamente diferente a la Argentina, y se habla de 10 o 15 puntos de un programa, pero se está hablando de candidatos que son la ratificación del camino que estamos haciendo en este momento. Digamos, ahí me parece que es un vacío de discusión muy importante, de debate muy importante sobre en qué Argentina estamos imaginando caminar. Totalmente. Por esa razón la agenda la fija la derecha. Por esa razón, como acá no hay agenda, lo que se discute son los temas que la derecha quiere plantear. Porque primero se termina aceptando siempre los hechos consumados. Hubo que elegirlo a Alberto porque estaba la catástrofe Macri. Hubo que elegirlo a Massa porque estaba la catástrofe Guzmán. Mañana habrá que hacer tal cosa por una catástrofe. Esas son justificaciones, no son explicaciones. ¿Me permitís? Doctrina del shock. Es una doctrina del shock por etapas. Es una doctrina del shock por etapas y que se concentra en este pequeño problema.
no se discute qué hacer con el FMI. Lo que se discute es si el candidato va a ser si el candidato va a ser el otro, si este quedó afuera de la interna, si el otro quedó afuera de la interna. En vez de discutir eso, ¿por qué no se debate cómo la Argentina se planta frente al FMI? Si se hiciera eso, por primera vez el campo popular tendría una agenda distinta a la dolarización, al ajuste, a la reforma laboral, a lo que dice la derecha. ¿Sabes qué pasa, Claudio? Gran número de nuestras y nuestros dirigentes están atravesados por el razonamiento neoliberal, lo cual no quiere decir que sean neoliberales, sino que a conciencia no son neoliberales, pero porque se ha convertido en racional la razón neoliberal. Y también existe la razón popular, también existe la razón nacional. Me parece importante también esto, ¿no? Lo que planteaba Daniel, que planteaba Máximo Kirchner el fin de semana, de empezar a discutir un programa, ¿no? Digo, creo, como decía Claudio, el diagnóstico lo tenemos, los comentaristas los tenemos, pero ya no alcanza, digo, ya hay un exceso de diagnóstico, es necesario empezar a discutir propuestas en un contexto donde, si dejamos un poco de lado la cuestión macroeconómica, en la micro, la gente la está pasando realmente mal, digo, estamos hablando de salarios pauperizados, estamos hablando de un régimen de alta inflación, en los cuales no se están discutiendo, bueno, ¿qué mecanismo vamos a utilizar, aunque sea en el corto plazo, para inflar un poco los salarios, para paliar la crisis? Digo, esas cuestiones no se están discutiendo porque nos las pasamos escuchando pronósticos, diagnósticos que son correctos, pero también se necesitan programas, también se necesitan propuestas para discutir la situación actual, porque también hay ganadores, hay perdedores, y digo, dentro de estas propuestas de devaluación también hay ganadores y perdedores, y digo, lo vemos en la historia reciente, ¿no? Con la devaluación de Macri no se beneficiaron ninguna parte de los sectores populares, entonces me parece súper interesante traer esto a pero ¿sabés qué pasa, Vale? Lo que hay que discutir es el paradigma, no las medidas. Lo que hay que discutir es el desde dónde se piensa la Argentina. Porque si no, si discutimos medidas, y va a ser más o menos cambiar de collar. Acá lo que hay que ver es si estamos dispuestos a tener una política soberana, que es salir del paradigma neoliberal, sobre todo terminar de pensar el país desde lo financiero a lo productivo y el mundo del trabajo. Yo creo que ahí está la clave. Y creo que esto tiene que ver con dejar de pensar el país desde la ciudad de Buenos Aires hacia las provincias. Todo es un paquete que va junto. Sí, además tenemos un punto más grave, Valen, por algo que decías vos. Si el oficialismo habla que el problema acá es el déficit fiscal, si la oposición habla de que el problema es el déficit fiscal, quiere decir que el diagnóstico no estamos todos tan de acuerdo. Estamos de acuerdo. No está resuelto el tema del diagnóstico. No nos sobran diagnósticos. Hay que discutir hasta el diagnóstico. Claro. Porque si no, o sobre todo el diagnóstico. Es lo que dice Claudio, hay caminitos, ya la derecha ya te lo construye, y vos vas en camino y dices, no, pues tenemos que primero pisar con la izquierda y con la derecha, pero el camino... Si querés hacer un camino alternativo, lo primero que tenés que romper es con el paradigma de no se puede. Con el paradigma de la resignación, con el paradigma de, bueno, la correlación de fuerzas no da, resulta imposible cambiar esto. Claro, con esa actitud, con esa postura, con ese criterio, estamos prácticamente entregados a lo que va a ocurrir. Entonces, la discusión de una propuesta requiere, por un lado, volver a recuperar la confianza en la movilización popular, recuperar la decisión de la lucha para conseguir lo que uno quiere, y después tener, en mi opinión, muy clarificado que un programa de recuperación económica ante todo presupone que el país tenga alguna soberanía para definir su política económica, y esto supone decirle no al FMI. Sin decirle no al FMI no hay posibilidad de ponerle freno a la inflación, no hay posibilidad de recuperar el salario real, no hay posibilidad alguna de redistribuir el ingreso. Claudio, se supone que si interrumpís el programa con el fondo, deja de existir la asistencia financiera, los desembolsos, y la crisis en este contexto se aceleraría. Pero mirá Rusia, Daniel. No, está bien. Tiene todas las restricciones. Pero Rusia es una potencia energética, provee Argentina 40% también es una potencia energética. 40% de gas a Europa. Lo que te quiero decir, Daniel, es una potencia militar, la principal potencia nuclear del mundo. Bueno, entonces no vamos a comparar. Entonces no podemos hacer nada. Seamos buenos entre nosotros. Entonces no puedes hacer nada. Déjame ser bueno entre nosotros un segundo. Seamos buenos entre nosotros también, Daniel.
implica que no dar por supuesto estas cosas. Claro. ¿Qué cosas? Es decir, si rompemos con el fondo, se acelera la crisis. ¿Qué crisis? ¿La que está acelerando el fondo? Es el argumento que utilizó los progresistas porteños Carlos Heller y Leandro Santoro. No sé, por ahí lo usó Rodríguez Larreta, no me importa quién lo usó. Yo lo que te estoy diciendo pero es que mirar esto hoy, último. es decir, hoy el fondo no es garantía de estabilidad. Además, el fondo es un vector sistema, de desestabilidad. Claro, es el actor de la desestabilidad. Claro. Y si no cumplimos con el fondo, no vamos a cumplir con el fondo, porque es imposible cumplir con el fondo. El asunto es lo mismo que antes hablaban. Yo me opuse de acuerdo con el fondo y vos me acusaste de trosco. Te lo traigo. No, yo te acusé de trosco por otras cosas y no te. No, me dijiste trosco por eso. Cuando tienes razón, Tonietti, yo soy testigo. Sí, y vos también. Y vos ahora sos masista. Ahora. Le digo, ¿masista yo? No, a mí me lo que tengo acá a mi derecha. Vos no ves cómo señala. No. Acá lo más fácil es señalar. No hay que tomar un bantú, muchachos, gracias. Andan tomando un bantú y bueno, vamos a explicar esto entonces. Ahora que no vamos a ser interrumpidos. Digo, el tema, la primera explicación, lo que decía, retomo lo que decía Claudio Katz acá, es decir, lo primero que hay que plantearse es salir del acuerdo con el fondo. Y para plantear eso, yo agrego un elemento inicial, inclusive para aquel que esté dudando de esto. El acuerdo con el fondo no resuelve nada. Es decir, el acuerdo con el fondo, el propio acuerdo no saca del acuerdo. Exacto. El problema es que la alternativa la plantee también el fondo, y que nos mete en este quilombo. Entonces, ahí es donde hay que empezar a discutir desde dónde me paro a hacer un planteo alternativo. Porque digamos, esto es lo mismo que pretender resolver el tema de la inflación con acuerdo de precio con los tipos que provocan la inflación. Exacto, porque te agrego una cosa, lo que la derecha ha logrado imponer en su relato es la idea que no podemos hacer otra cosa que esto. Y eso es repetido por la derecha, por el gobierno, por los medios de comunicación. Tenemos que acostumbrarnos a que esto es lo único posible. Y el argumento era: si nosotros nos distanciamos del fondo, se viene la catástrofe. Señores, la catástrofe está por hacer un acuerdo con el fondo. Entonces, lo primero que hay que aclarar no es que ¿qué podría pasar si? No, pasa esto porque hacemos el acuerdo con el fondo. ¿Y qué hacemos con esto? Y dicho esto, recuperar un mínimo de autoestima nacional. Un poquitito, no mucho. Saber que la Argentina es un país que tiene recursos naturales, es una economía mediana. ¿Desde cuándo nosotros no vamos a tener posibilidad de pararnos de otra forma frente al mundo y frente a los acreedores? Simplemente recordemos, el episodio más conocido. La Argentina declaró la cesación de pagos, la imposibilidad de pagos después del 2001 y tuvo 4 o 5 años para manejar su economía con cierto alivio, y eso permitió el despunte de una recuperación económica. Así de sencillo. No es que lo hizo otro, se hizo acá hace un tiempo. En todas partes del mundo permanentemente hay replanteos de la deuda. Lo que pasa es que se ha creado como un clima colonial en las mentes. La razón neoliberal permeando en las fuerzas populares. Esa razón neoliberal es una razón sobre todo en su costado colonial. Claro. Tenemos que estar sometidos a lo que dice Estados Unidos, porque si no es el fin del mundo. Pero yo simplemente vuelvo un detalle. Argentina es centro de disputa entre China y Estados Unidos por sus recursos naturales. Si nosotros no fuéramos nada, no estarían las dos principales potencias del mundo discutiendo cómo logran tener parte de los recursos naturales de Argentina. Sí. Entonces, algún activo tenemos, en algún activo nos podemos parar para tener otra postura. Y en el medio Argentina no hace nada con los recursos naturales. Hacia ahí va con el razonamiento de Rusia. Acá hay una cuestión central, nosotros lo discutimos en el último episodio de Canal Red, donde hablamos de el litio y sus marcos regulatorios y cuál es la experiencia de Chile, de Bolivia, de Argentina, de México, y claramente lo que veíamos es que este esquema de marco regulatorio liberal en el cual se encuentra Argentina, en este caso con el litio, pero podemos hablar de cualquier otro recurso natural, es lo que permite la entrada y la libre salida de los capitales extranjeros, sin nacionalizar el recurso,
sin discutir las regalías, que es solo el 3% que se están llevando a las provincias hoy, cuando la mayoría de los proyectos que se están explotando son de capitales extranjeros. Digo, discutir eso también es discutir política nacional, política soberana, y no está sucediendo, ¿no? Y en el medio sí vienen las empresas extranjeras, se extraen los recursos, e insisto con esto, ¿no? El acuerdo con el FMI también es un acuerdo con los recursos naturales de la región, digo. Más bien. Insisto, no solo vienen por la flexibilización laboral, flexibilización impositiva, también es la flexibilización ambiental, ¿no? Y ahí hay una cuestión central que hay que empezar a discutir. En este camino vamos a hacer un paraíso extractivo. Vamos a hacer un paraíso extractivo. Y vamos a, dentro de 40 años, alguien va a tener que escribir las venas abiertas de América Latina de vuelta. Sí, eso agrava el problema. Nosotros hemos tenido un modelo de precarización laboral, de desigualdad, de primarización, pero de cierta estabilidad, cierto crecimiento del nivel de actividad. Si esta estrategia continúa, el efecto primarización va a ser erosionar ese poquito que nos quedaba, y una gran parte de la población argentina simplemente no va a tener de qué trabajar. Cuanto más aumente la primarización del país, cuanto más el modelo sea extractivo, menos posibilidad de que haya generación de empleo. Por lo tanto, vamos por ese camino. Y me hiciste acordar algo en lo que vos relatabas. Vos sabés que estamos ahora en un escenario de presión devaluatoria. ¿Sabés cuál es una de las empresas que está presionando activamente desde el agrobusiness por la devaluación? Vicentín. ¿Cuál? Vicentín. Qué distinto hubiese sido la historia, ¿no? Y eso es como muy gráfico. Ese fue el día que se terminó el gobierno de Alberto Fernández. Exacto, es muy gráfico, ¿no? ¿No fue después de la PASO? 3 años después de no haber hecho Álvarez Agis con los dos caballeros Salderis, por no haber hecho de Vicentín, le pusieron el precio al dólar. Tal cual, por no haber hecho de Vicentín una empresa alimenticia, ahora Vicentín es parte del grupo de los que presionan por una devaluación y el empobrecimiento del país. Es el resultado de la inmovilidad. Le mando un saludo muy grande a Emanuel Álvarez Agis, con quien ayer estuvimos intercambiando algunos mensajes en WhatsApp, y lo mismo que le dije en nuestro diálogo, lo digo públicamente. Está invitado a venir cuando quiera, de 9 a 12, lunes a viernes estamos aquí, para venir a debatir públicamente. Obviamente sería interesante tenerlo a él en el conversatorio, el momento rulo, sí. A Emanuel, que es un referente muy importante, es un hombre, es un influencer del mundo de la economía. Para ir terminando, la verdad que me gustó este conversatorio, me gusta cuando es apasionado y con ideas. Lo que yo vislumbro, los especialistas son ustedes claramente, pero lo que yo observo desde la segunda bandeja es que lo que hay por delante es una tormenta. Esto es lo que yo veo, sí. Por lo menos en el corto plazo. Sí. Digo, una presión devaluatoria que yo no creo que a este nivel pueda llegar hasta agosto, no lo sé, no tengo elementos técnicos para decir lo que va a pasar o lo que no va a pasar, pero claramente la situación es muy precaria desde el punto de vista financiero y todo lo que eso provoca en la economía real, ¿no? Pareciera ser que el Banco Central ahora va a subir las tasas, ¿no? Creo que más inflación se llama eso. Bueno, si sube la tasa efectiva anual puede llegar a estar por encima de los 120 puntos. Eso más inflación, menos crédito y contracción económica. Todo bien, junto en el mismo paquete. Bien. Por otro lado, en el muy buen programa que hicimos, el programa inaugural en Siempre Soy, Reacción en el canal Red de España, Alberto y Cristina, un detalle que trajo el profesor Vinieski, que para mí me parece elemental, que en el año 89, la elección presidencial, el capitán ingeniero Álvaro Sogaray sacó 7 puntos porcentuales, y aún así él impuso con 7 puntos el programa económico al ganador, que fue en aquel momento Carlos Saúl Menem. Imagínense el escenario electoral, ¿sí? Como pareciera ser, si se confirman los estudios de opinión pública, Javier Milei obtiene 15, 16, 17, 20, 20 y pico, depende de los estudios de opinión pública, terminando de impregnar la discusión política. Es un poco lo que dice Claudio Katz en nuestro programa, sí, ¿no? Y lo que viene diciendo Rulo, lo que venimos diciendo todo. Bueno, acá la agenda la impone la derecha. El que salió segundo en esa elección que vos decís, 89, era Angelos. Sí, que decía lápiz rojo. Claro, Angelos, que estaba un poquitito corrido a la derecha, digamos. Bastante corrido a la derecha. Claro. Algo muy similar de lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, claro. Porque ahora están todos corridos, tantos así que
pareciera ser que Rodríguez Larreta parece un moderado, que para él es una operación estética extraordinaria, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Ahora, y mirá lo que está sucediendo con Macron, ¿no? Porque esto que se está hablando en el conversatorio Rulo, de cómo se va corriendo el clima de del campo de lo posible, que fue una marca de este gobierno, ¿no? El campo de lo posible es lo que decía la derecha. Que vos terminas en un país como Francia, con su historia de instituciones, donde el presidente cambia el sistema jubilatorio por decreto, ¿no? Ese es el clima de época, me parece, donde hay que virarse. Sí, pero ahí viene una comparación interesante, ¿no? Porque Argentina tiene muchos parecidos con Francia. Tiene un parecido histórico en la capacidad del movimiento obrero de ambos países de reaccionar en las situaciones límites. Francia tiene la clase obrera más combativa de Europa, y Argentina tiene la tradición de la clase obrera más movilizadora de América Latina. ¿La sigue teniendo? La sigue teniendo ahí como la tenía en Francia antes de este último estallido, potencialmente. Argentina tiene todo potencial, todo latente. Claro. Falta que se despierte. Sí. Falta que se despierte el movimiento obrero, falta que el movimiento social argentino, que parcialmente está actuando, actúe con toda su fuerza, como por ejemplo en Ecuador. Ahí hay otra analogía. El movimiento indigenista en Ecuador, que fue el que derrotó al gobierno de Lasso, que es más o menos lo que se viene en la Argentina con Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich, enfrentó al movimiento indigenista y sufrió una paliza del movimiento indigenista. Sí. Y la Argentina tiene, además de un movimiento social importante, además de un movimiento importante, obrero importante, tiene una tradición de acción callejera democrática vigente, como se demostró en la última marcha del 24 de marzo, que volvió a ser nuevamente masiva, demostrando que no todos los jóvenes ahora miran solo a Milei. El problema es que en estos tres planos, movimiento obrero, movimiento social, movimiento democrático, falta que alguien se despierte. Falta que alguien diga, miren, aparte de Milei, aparte de las tonterías de la dolarización, aparte de los llamados a crear un clima represivo y de terror en los próximos años, hay otro sujeto, que es el sujeto que en la Argentina cambió la historia. Y ese sujeto por ahora no está actuando, y la gran duda de los próximos meses, donde va a haber una tormenta económica seguro, es si ese sujeto va a actuar o no va a actuar. Si actúa, cambia la historia por completo. Totalmente. ¿Y si no actúa? Si no actúa, vamos en picada. Doctrina de shock. Vamos en picada. Pero ojo, te voy a decir una cosa. Si no actúa ahora, puede prepararse para actuar después. Sí. La Argentina tiene muchas reservas de capacidad de resistencia, y yo creo que no solo hay que discutir candidaturas, no solo hay que discutir programas económicos, hay que discutir cómo se establecen lazos de coordinación y de preparación de la resistencia que inevitablemente va a haber que desenvolver en el próximo periodo con lo que se viene. Creo que es Daniel el planteo más interesante para cerrar la charla, ¿no? Sí. Arrancamos planteando las dificultades, lo que significa esto como una crisis que contiene a todo, una crisis global de la economía, la tormenta en la cual ya estamos metidos y que se puede agravar todavía más, y me parece que terminar aludiendo a quiénes son los actores que pueden, el sujeto que puede promover un cambio alternativo, me parece que es el punto importante. No le vamos a encontrar toda la respuesta acá, pero me parece que es un planteo más que interesante para seguir pensando en este tema. Para ir cerrando, una línea final, ¿Valen? Bueno, una cuestión central, ¿no? Ayer se conoció un indicador que es el estimador de la actividad económica, ¿no? Y empezamos a ver el crecimiento de febrero-enero fue del 0,2%. Esta cifra claramente nos da cuenta de este estancamiento que hasta el momento no se veía en la producción industrial. 0,2% interanual, ¿no? Interanual. Exactamente. Sí. Y ahí vemos claramente cómo empieza a pegar esta falta de dólares, empieza a pegar este modelo económico en esos indicadores que hasta el momento no veíamos que empezaba a impactar, ¿no? Y cuando empieza a impactar en estas variables, bueno, empieza a caer todo lo que está por debajo. Digo, pensemos en puestos de trabajo, pensemos en empleo, pensemos en salarios, digo que esa ya es deprimida la situación. Me parece interesante
interesante traer esto porque todo lo que venimos hablando se ve también reflejado en la economía real y se está empezando a ver en esos indicadores que hasta el momento venían bastante planchados con el clima económico y ahora empezamos a ver el efecto directo y esto es una rueda que, bueno, se empieza a ir cada vez más lento y empezamos a ver esos efectos. Vale, muchas gracias, querido Claudio, realmente participación extraordinaria, la de Claudio Katz, gracias por participar. Un gusto. Querido amigo y compañero, Amado, nos vemos el jueves. Sí, señor. Querido Rulo, gracias por tu momento. Le dejo un último dato para tranquilizar a todos, quizás lo sorprenda y cambie totalmente la perspectiva. El jueves viaja Sergio Massa a Washington. ¿Ya volvió? y me parece que va con gran parte de... tramitando la Green Card, ¿no? La Green Card. Sí, ojalá fuera eso. Ojalá. No me hagas agregar nada más. No, Chao. no digas nada, el famoso te saqué para cuidarte, ¿no? Claro, tal cual. Un abrazo, querido Rulito. Un abrazo. Gracias, gracias a todos, gran momento, muy buena discusión.